Y como hablábamos la semana pasada, ¿no? Hemos titulado esta serie de enseñanza Volviendo a casa, ¿no? Volviendo a casa. Porque ustedes recordarán que en el libro de Malaquías, la palabra de Dios nos dice que la maldición vino a la humanidad por causa de que los padres no tenían el corazón dentro de casa. Estaban tan ocupados en sus actividades, estaban tan ocupados en sus logros, en sus metas personales, pero dice que su corazón no estaba en casa, ¿no? Y por causa de que los padres no tenían el corazón en casa, es que vino la maldición. ¿Por qué? Porque no lograron conectar su corazón de padre con el corazón de los hijos y a su vez hacer el puente, que era que los padres conectaran el corazón de sus hijos con el corazón de Dios. Entonces se levantó una generación que no amaba a Dios porque no le conocía. Y hubieron 400 años de silencio. Pero luego vino nuestro Señor Jesucristo como una muestra de que Dios nunca se olvida de sus promesas. Vino como una muestra de su fidelidad. Y vino a recordarnos cuán especial somos cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan? Y lo estamos viendo a través del estudio del Hijo Pródigo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y entonces yo quiero que volvamos a recordar lo que hemos visto la semana pasada, para que no haya ninguna duda, sombra de duda en usted, acerca de cuán especial es el amor de Dios para con usted. Primero Juan capítulo 3, verso 1 decía: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, no es que yo merezca ser llamado hijo de Dios. No es que yo sea mejor que cualquier otra persona. No, dice, ¿no? Sino que el Señor ha puesto su mirada sobre los humildes, sobre aquellos que tienen una mayor necesidad. Y entonces el Señor decidió amarme a mí por su propia voluntad. Dios decidió amarte a ti por su propia voluntad. No porque seamos mejores que otros, ni porque seamos peores que otros. Simplemente por el propio deseo de su corazón de amarte, que Dios te escogió y te dio, dice, el privilegio de ser llamado su hijo, ¿no? Entonces, el amor de Dios para con nosotros radica en que usted pueda recibir su gracia. Y que su gracia es el favor no merecido. Vuelvo a repetir, no lo merecía, pero Dios decidió amarme a pesar de las cosas que yo podía hacer o dejar de hacer. Y una vez que entendimos esto, cuando recibimos el amor de Dios y nos llamamos hijos de Dios, entonces nos hacemos la pregunta: si Dios me ama, ¿yo amo a Dios? Y ustedes me dijeron que sí aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, yo los llevé a lo que la palabra de Dios me dijo, que justamente les preguntaron a ustedes. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces, una característica de un hijo que ama a Dios y que es amado por Dios, dice, es que guarda la palabra. ¿Qué significa guardar? Obedecer. Lo que escucho, lo pongo en práctica. Y entonces, si yo hago eso, dice, entonces yo soy amado por Dios. Y Jesús y el Padre y el Espíritu hacen morada en nosotros porque le amamos a Él. Pero si no amamos a Dios, a pesar que podamos decir que le amamos, entonces no vamos a guardar su palabra. ¿Qué significa esto? Que no voy a hacer la voluntad de Dios, sino que voy a seguir haciendo mi voluntad. ¿Y qué significa seguir haciendo mi voluntad? Viviendo como yo quiero vivir, pues. Buscando lo que yo tengo que buscar y no lo que mi Padre dice que yo tengo que buscar. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La voluntad de aquel que no sé. Dios, ¿no es así? Porque Él nos ama. También vimos que este mensaje de amor es una invitación a volvernos nuevamente a Él de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando un hijo sabe que es amado por su padre, aunque falle siempre tendrá el fuerte deseo en su corazón de volver a casa. Siempre. Y la palabra de Dios dice que mientras estemos en este cuerpo carnal, natural, vamos a pecar, vamos a fallar. ¿Ya?
Y cuando eso ocurra, usted, en vez de alejarse, sepa usted que tiene un padre que lo ama, que a pesar de que usted falló, él siempre te está esperando que tú vengas a casa. Amén. Entonces, tenemos claro ese punto, ¿no? Les conté la historia de cómo yo tomé una mala decisión de salir de mi casa, ¿no? Cuando un día mi padre me llamó la atención. Pero no nos vamos a centrar en esa parte, sino queremos centrarnos en el contenido. Usted tiene que saber que usted es un hijo, una hija amada de parte de Dios. Y vimos 3 características del Padre que traen un beneficio para todos los que somos hijos. Primero, vimos que nuestro Padre nos amaba. Y era un padre, en esa historia del hijo pródigo, un padre que se preocupaba por su hijo, aunque su hijo tomara una mala decisión. ¿No? Ustedes conocerán la historia, el hijo le pide, padre, dame la herencia que me corresponde. El padre estaba vivo, pero sin embargo, aún así, dice, le pide la herencia que le corresponde. ¿Y el padre qué hace? En vez de reprocharle, en vez de criminal, dice, ok. Dice que la repartió. ¿Entre cuántos? Entre 2, porque era un padre que tenía 2 hijos. El menor dice que tomó la decisión de irse. Y el padre, que lo amaba mucho, pues decidió darle la parte de su herencia. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque lo amaba. El segundo aspecto que vimos acerca de este padre, que era un padre que era muy rico. ¿Qué significa? Que tenía abundancia de bienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este hijo no solamente tenía el amor de su padre, sino que también tenía una herencia. Diga conmigo, herencia. Una gran herencia. Entonces, este hijo, al saber que tenía una gran herencia, ya sabía que cuando se saliera de la casa de su padre, se iría con dinero, con bienes, con propiedades, ¿no? Para vivir su vida. Y nosotros también tenemos que entender que tenemos un padre que es muy rico. Salmos 24:1, lo vimos la semana pasada, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. ¿A quién le pertenece? La creación, la tierra, ¿a quién le pertenece? Y si le pertenece a Dios, ¿usted que es hijo, a quién le pertenece? No, a usted. Porque ustedes son herederos, ustedes son hijos de Dios. Entonces la tierra y la plenitud de la tierra nos pertenece a nosotros. Y es por eso que nosotros en el libro de Génesis recibimos la bendición de Dios. ¿Para qué? Para que seamos fructíferos, prósperos aquí en la tierra. Ahora, si no lo somos, hay que analizar si estamos viviendo como Dios quiere o no estamos viviendo como Dios dice que deberíamos de vivir. Porque muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones. Y el tercer aspecto que vimos la semana pasada es que ese padre, al tener posesiones, al tener riqueza, tenía autoridad. Y entonces, como consecuencia de tener autoridad, tenía mucha gente a su servicio. Dios dice que hay millones de ángeles que le sirven, y aquí en la tierra también hay gente que le servimos. Pero no es un servicio como nosotros pensamos. A veces nosotros decimos, oh, voy a la casa de Dios porque voy a ayudar a Dios. ¿Usted cree que Dios necesita nuestra ayuda? No. Él es todopoderoso. Él te ama a pesar de. Pero ¿sabes qué? No solamente te ama a pesar de, sino que te dice que te brinda la oportunidad para que Dios mismo, siendo todopoderoso, te pueda servir a ti. Es Dios quien nos está sirviendo a nosotros. Cada vez que usted hace la voluntad de Dios, cada vez que usted viene a escuchar la palabra, cada vez que usted pone en acción la palabra de Dios, es Dios mismo diciendo, ¿sabes qué? Te estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque mi deseo y mi amor hacia ti, lo único que busca es bendecirte. Por eso es que nosotros tenemos que entender que somos gente bendecida por el Señor. ¿Cuántos bendecidos por el Señor hay acá? Entonces, por lo tanto, debemos sentirnos con gozo y con mucha alegría. Y entonces Jesús dice en la palabra y la escritura, en Mateo, Jesús se le acercó y le habló diciendo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y usted mira, pero es Jesús. Pero luego nos lleva al pasaje que está en Marcos capítulo 3:15 y dice, y Jesús dice, y les entregó a ellos que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y expulsar todo tipo de demonios. En otras palabras, lo que Jesús recibió como hijo, también te lo entregó a ti, porque tú eres, ¿qué cosa? Hijo. Eres hijo de Dios. Hermano, no es que nosotros hemos tenido o hemos recibido un espíritu menor que aquel espíritu que reposaba sobre Jesús.
Es el mismo espíritu. La diferencia está en que Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos que estamos aquí no queremos cumplir la voluntad de Dios todavía, porque queremos cumplir nuestra propia voluntad. Pero recuerde, estamos aquí para hacer la voluntad de aquel que nos amó primero. Y eso es lo que como iglesia tenemos que aprender el día de hoy, ¿no? Usted tiene un padre que le ama. Usted es un hijo amado, usted es heredero de un padre muy poderoso, muy rico, y usted es un hijo con autoridad. En otras palabras, usted es un hijo, una hija que lo tiene todo. Diga conmigo, yo lo tengo todo en Cristo Jesús. Pues usted lo tiene todo. Pero la pregunta es que si este hijo era amado, el hijo de su padre, y lo tenía todo, ¿por qué se fue de casa? ¿Qué lo motivó a irse de casa a este hijo? Claro, la lectura no nos dice la razón verdadera por qué este hijo dejó su casa. Pero haciendo unos estudios y mirando un poquito la naturaleza humana, podemos llegar a la siguiente conclusión. Porque esto opera también en nosotros como hijos, por si acaso. Lucas 15:2 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Por qué se fue? La primera conclusión es que este joven se fue porque estaba cansado de las reglas de su padre. ¿Cuántos somos papás acá? ¿Y nuestra casa hay reglas o no hay reglas? ¿Sí o no? Pero antes de ser padre hemos sido hijos, ¿sí o no? Y nuestros padres tenían esas reglas, ¿se acuerdan? ¿Y nos gustaba o no? No nos gustaba. ¿Por qué creen que yo les conté la historia que a los 10 años decidí irme de mi casa? ¿Por qué? No es por rebelde, sino porque no quise vivir en las reglas de mi padre. En otras palabras, no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque la perspectiva que yo tengo acerca de mi visión de la vida es otra. Y entonces opera el espíritu justamente, ¿no?, de la rebelión dentro de la vida de los jóvenes. Y esto es lo que pasó justamente con este muchacho. Se cansó, dice, de vivir, ¿no?, bajo las reglas de su padre. Y por lo tanto, dice que no solamente se cansó de estas reglas, sino que él pensaba que viviendo afuera, sin esas reglas viviría mejor. Pero la palabra nos dice a nosotros que cuando este hijo salió de casa, con sus bienes, con su riqueza, se fue y dice, vivió una vida sin reglas, ¿no?, sin limitaciones. Tanto es así que la Escritura misma nos dice a nosotros que lo perdió todo. ¿Por qué? Porque él pensó que las reglas no sirven. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que las reglas que se instituyen en un hogar, en una institución, en un trabajo, sirven o no sirven? Claro que sirven. Claro que son muy útiles. A ver, por ejemplo, para que usted lo pueda entender de una manera muy práctica. Imagínese que usted ya sabe conducir. ¿Cuántos saben conducir y tienen licencia de auto? Pero usted sabe que antes de sacar su licencia, usted que tuvo que dar un examen ¿de qué? De reglas, ¿no? ¿Y qué son las reglas? Son ordenanzas, mandamientos. ¿Y para qué se dieron esas ordenanzas y mandamientos? Para que usted, primeramente, cuando esté manejando, esté bien. Para que las personas que usted lleva a su lado también estén bien. Para que los peatones que están transitando también estén bien, ¿sí o no? Ese es el objetivo por el cual se crearon estas reglas de tránsito. Pero ¿qué pasaría si usted decide omitir las reglas de tránsito? Imagínense que usted toma su carro y se va, puede ser por la avenida, y va a cruzar la avenida La Molina con la Javier Prado y no quiere respetar usted el semáforo. ¿Qué cree que va a ocurrir? Una tragedia, ¿sí o no? Una tragedia que le puede costar a usted la vida. Y si usted no va solo, le puede costar la vida a las personas que lo acompañan. Le puede causar la vida a las personas que están caminando. Entonces quiere decir que las reglas son buenas. Aunque muchas veces no nos guste cumplirlas, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí saben manejar? ¿Cuántas veces se ha pasado la luz roja? ¿Cuántas veces te ha pasado la luz ámbar? ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado porque las reglas, dicen, han sido diseñadas para nosotros, para nuestro bienestar. Entonces Dios Padre, porque te ama y porque me ama, ha establecido mandamientos, reglas.
con la única finalidad que todas las personas no sufran accidentes y puedan vivir bien, ¿no?, aquí en este mundo que Dios ha creado para nosotros. Así que meditemos en esto. Si Dios te dice que lo busques a Él primero y su reino, ¿por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que Dios te dice, búscame a mí primero y búscame en hacer en práctica de poner mi reino? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Fastidiarte la vida, molestarte, cargarte? ¿Qué es lo que quiere Dios en realidad? Vayamos a Mateo 6:33, un verso que es muy conocido. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. ¿Y qué cosa viene? Dice. Y todas estas cosas serán, ¿qué cosa? Añadir. En otras palabras, y todas mis bendiciones te han de venir sobre tu vida. Entonces, cuando Dios te dice que tú lo busques a Él primero, ¿qué es lo que quiere Dios hacer contigo? Bendecirte, pues. ¿Me está entendiendo? Dios quiere bendecirte, pero hay una condición. Otro caso. Si Dios le dice a los esposos, a las esposas, que tienen que ser fieles, que Dios no quiere la infidelidad, ¿por qué crees que lo dice? Uno, porque te ama, pero ¿qué más? Para vivir bien, ¿qué más? Para que las bendiciones lleguen. ¿Para qué más? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, y yo quiero que usted preste mucha atención, Dios no quiere que tú tengas una muerte espiritual. Porque todos los pecados son externos, pero hay un pecado donde tú te haces uno con otra persona, y es el pecado de infidelidad, de adulterio o el pecado de fornicación, y eso mata al espíritu. Y escucha lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 a 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando Dios te dice no al adulterio, en realidad lo que Dios te está diciendo es que yo quiero que tú estés siempre conmigo. Yo quiero que tengas vida y vida eterna. Entonces, las reglas, los mandamientos que Dios nos ha dado han sido instituidos para que usted y yo podamos vivir junto a Él por la eternidad. Y ahora dice, algunos dicen, no, pero las reglas en la iglesia no me gustan, no tengo que llegar a las 10, tengo que servir, tengo que hacer un ratito por si acaso. Si usted se quiere molestar, no se moleste con el pastor, no se moleste con el líder, moléstese con aquel que creó las reglas. Mi función y la función de sus líderes es recordarles a usted cuáles son las reglas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y si tú te molestas, allá ese es tu tema, pues. Pero nosotros la tenemos clara. Tenemos que enseñar la voluntad de Dios. ¿Por qué dice? Porque sepa usted que dice que ama a Dios, y todos los que estamos aquí hemos confesado que amamos a Dios. Dice que en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, que en otro tiempo habíamos estado inmersos en esos pecados, pero Cristo entregó su vida por ti y por mí. Así que, y esto eras algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que ya no podemos volver atrás, porque ya el Señor demostró cuánto nos ama, cuán especial somos nosotros y qué es lo que Dios quiere. Por eso es importante que usted no se olvide la palabra de Dios. Medite en ella, escudriñe, porque todo lo que hay en ella, el único objetivo principal que tiene es que a usted le vaya bien. ¿Cuánto quiere que le vaya bien en la vida? Entonces haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios quiere darte lo mejor. Pero hay muchos cristianos que minimizan la palabra de Dios. Ah, no, pero Dios me ama tanto que una pequeña desobediencia,
no es nada, ¿no? Y a veces piensan que desobedecer a Dios es algo insignificante, ¿no? Es algo que no es muy ligero, que es muy pequeño. Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que saber algo que es muy importante. Yo recuerdo todavía, cuando mi abuelo estaba en vida con nosotros, ¿no? Los días domingos él se ponía su terno y nos levantaba a nosotros temprano y todos teníamos que salir con pantalón, camisa y corbata e irnos a la iglesia. Ay de aquel que mirara al abuelo, ¿no? Y le dijera yo no quiero. Ustedes ya saben lo que se venía. Porque era ley, era respeto. Nadie podía irrespetar la autoridad del abuelo. Si no lo hacían sus hijos, mucho menos los nietos. Pero hoy en día eso se ha perdido. Y usted se da cuenta, ¿sí o no? Yo me acuerdo una sola vez haberle faltado el respeto a mi papá. Y me gané una que nunca más me dio ganas de volverle a faltar el respeto. Y yo amo mucho a mi padre. Porque sé que lo que él me enseñó me ayuda y me sigue ayudando para seguir viviendo bien. Entonces, ese mismo respeto que hay en lo natural debería también haber en lo espiritual para con Dios. Cuando nosotros no hacemos caso a lo que Dios dice en su palabra, le estamos irrespetando a Dios, le estamos faltando el respeto a Dios. No es simplemente, ay, es una desobediencia, no es una desobediencia. Le estás faltando el respeto a Dios, quien es tu Padre. Y si en lo natural, cuando a uno le falta el respeto a su Padre natural, hay una disciplina, hay una corrección. ¿Tú crees que Dios que te ama no te va a corregir? Te va a corregir, pero con amor. Porque a los que yo tomo por hijos, ¿qué dice la Escritura? Los corrijo. Porque Dios no quiere que se pierdan. Entonces, pero también tenemos que saber que muchas veces el amor de Dios nos va a dar libertad para que tú tomes tus propias decisiones. Y en esa libertad tienes que saber que a buenas decisiones, buenos resultados. Pero que a malas decisiones, malas consecuencias. Porque toda acción tiene una reacción. Así que no todo va a ser un castigo divino. Mucho será la consecuencia de nuestra propia siembra, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción y todo lo demás, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Por ejemplo, algunos ejemplos para que usted pueda saber y pueda darse cuenta. Cuando vamos por la calle y vemos a una adolescente embarazada, es porque esa niña, esa joven, no respetó los mandamientos de Dios. Cuando usted va por la calle y encuentra a un hombre derrochando todo su dinero, libando alcohol, dejando a su familia desprovista, usted está viendo una persona que está irrespetando los mandamientos de Dios. Cuando decidimos hacer cualquier otra cosa, menos conectar el corazón de nuestros hijos con Dios, estamos irrespetando a Dios. Porque Dios quiere que como cabezas, como padres de familia, conectemos el corazón de nuestros hijos con Dios. Entonces Dios no quiere que le faltemos el respeto. Dios más bien espera que cada uno de nosotros respetemos a Dios. Por eso que en la iglesia usted va a encontrar que a los jóvenes se le dicen que no pueden empezar su vida sexual si es que antes no están casados. Que la convivencia en la iglesia no es consentida, porque están fuera del plan de Dios, que ellos tienen que entrar al matrimonio. Y que en el matrimonio, cada uno, marido debe amar a su esposa, mujer tiene que honrar a su esposo. Porque si no lo hacemos, estamos irrespetando la voluntad de Dios. Entonces, Dios ha dejado sus mandamientos, hermanos, con el único fin que los hombres y las mujeres les vaya bien. Vuelvo a repetir, ¿a cuántos quieren que les vaya bien? Este 2025, que va a ser un año terrible para muchos que no tienen a Dios. Pero a los que tienen a Dios, dice, les va a ir bien. Entonces, necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Va a ser fácil? Mire, en realidad,
La Escritura dice que obedecer a Dios no es difícil. No es difícil. Nosotros, ¡ay, obedecer al Señor, qué difícil es! Hermano, la Escritura dice que obedecer a Dios no es difícil. Pero requiere de algunos componentes que quiero que por favor usted lo pueda ver en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Dice, primeramente, solamente dice, esfuérzate. ¿Qué dice? Solamente esfuérzate. Y luego dice, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A ver, 2025, ¿cuántos quieren ser prosperados? En todo lo que emprendan. Entonces dice, tienes que solamente, ya conmigo, solamente esforzarte, ser valiente y obedecer a Dios sobre todas las cosas. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, no quieras tomar atajos. Mantente firme en hacer la voluntad de Dios, y todo, dice Dios, tu Padre que te ama, que es rico, que tiene toda autoridad, ha dicho que a ti te va a ir bien. Dígame si eso no es una buena noticia. Bien, ¿no? Es suficiente noticia para darle gracias a Dios por todo lo que el Señor quiere. Pero ¿sabes qué? A pesar de que usted conoce todo eso, hay muchos cristianos que se rebelan a la bondad de Dios. Se rebelan a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Saben? Porque no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y si usted está aquí es porque ustedes son de esos escogidos. Porque Dios te trajo para que tú puedas escuchar su voz. Dios espera que usted entienda su palabra. Porque cuando uno entiende su palabra, cuando un hijo es amado, un hijo nunca se va a querer ir de casa. Nunca va a querer apartarse de la casa del Señor. ¿Saben por qué muchos cristianos, entre comillas, abandonan las iglesias? Porque se cansaron de seguir las reglas. Porque piensan que afuera les va a ir mejor. Por eso abandonan la iglesia. ¡Ay, qué pesado el pastor! No, disciplina, o llama al orden, reunión, qué curso. Y se molestan. Porque no han entendido que la única razón de todo esto es simplemente para que a ellos les vaya bien. Entonces, por esa razón muchos chicos, muchos adultos abandonan las iglesias, tomando pues una mala decisión. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces la primera recomendación que viene de parte de Dios para nuestra vida es que no nos engañemos. No podemos burlar a Dios, no podemos engañar a Dios diciendo algo que no vamos a cumplir en nuestra vida. Dios espera que haya un compromiso entre lo que le decimos a Dios y lo que nos toca vivir a diario. Si usted es cristiano 24/7, 365 días al año, y en todo tiempo usted y yo tenemos que dar testimonio. No significa que usted no va a fallar, vamos a fallar, pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que nos ama a pesar de que fallemos. Lucas capítulo 15, verso 13 dice: no muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, la segunda razón por qué este hijo abandonó su casa es porque dice, este joven pensaba y estaba convencido dentro de sí que fuera de su casa, de su padre, le iría mucho mejor. Porque él pensaba, lo que tengo nunca se me va a acabar, y si vivo a mi manera, pues yo voy a hacerlo crecer y esto va a rendirme mucho más. Pero lo cierto de todo es que la narración dice que al final este joven lo perdió todo. Ahora yo te pregunto a ti, porque es el Padre que te ama hablándote a ti, ¿cuál es tu perspectiva de tu visión de tu vida aquí en la iglesia? Ay, pastor,
todos los años ya somos lo mismo. No crece la iglesia. Yo pienso que en otra iglesia me va a ir mejor. ¿Cuál es la perspectiva de tu visión de la iglesia? Transformar tu vida. Porque allá me va a ir mejor. Fue lo que muchas veces nos impulsa a nosotros a tomar decisiones que en realidad nos debe llevar a una meditación muy profunda. Jesús dijo en Mateo capítulo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si Dios te trajo una casa donde dice que te ama, donde te cuida, donde Dios te provee todo, y tú quieres irte, ¿ya? Porque tu perspectiva de tu vida dice, allá es mejor. Entonces, Dios te ama y te va a dar libertad para que tú vayas allá. Pero habrán consecuencias que usted tiene que tomar porque son sus decisiones. Porque el deseo de papá no es que usted se vaya. El deseo de papá es que usted que permanezca en el lugar donde Él te puede tener seguro. Donde usted es amado, donde usted es cuidado, donde usted es protegido. Pero dice la parábola que el que no cuida, descuida. Y Dios no quiere eso. Ahora, si yo sé que mi padre es rico, si yo sé que mi padre es próspero, miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10:4, y ya lo hemos aprendido también. La mano del negligente, ¿qué hace? Empobrece. La mano del diligente, ¿qué hace? Ah, qué interesante. ¿Y quién es un negligente? Una persona que no hace caso. Y entonces el caso que hacemos y respetamos a Dios. ¿Cuánto creen que Dios te quiere próspero? Sano y bendecido. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer, pues. Yo quiero tener lo mejor. Levántate más temprano, pues. Trabaja un poco más. Esfuérzate. Algunos dicen, uy, qué roche, no voy a salir a vender, no tengo que tocar la puerta. Tenemos que trabajar, hermanos, porque Dios quiere que crezcamos. ¿Qué pasa cuando nosotros irrespetamos a Dios? Volvamos a la historia del hijo pródigo. Salió de la cobertura del padre y se fue a vivir al mundo. ¿Y qué ocurrió con este joven? Dice, desperdició su herencia. Aquello que le había costado toda su vida a su padre lograr para poder tener, dice, el hijo lo desperdició de la noche a la mañana. Lo perdió. No una parte, sino dice todo. Diga conmigo, todo. Su herencia se perdió por simplemente irrespetar, ¿no?, a su padre. Entonces, y de la misma manera, hermanos, siempre la desobediencia a Dios, nuestro Padre, nos va a causar en nuestra vida una gran pérdida personal y generacional. Personal y generacional. Lucas 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora les pregunto, ¿cuántos no están sufriendo las consecuencias de desobedecer a Dios? En distintas áreas de la vida. En el matrimonio, en la crianza de sus hijos, en sus finanzas, en sus relaciones interpersonales, incluso en su propia salud física. Estamos sufriendo consecuencias porque no estamos obedeciendo a Dios. ¿Y qué diremos a esto? Es más fácil decir, no, es que Dios me quiere tener así. Dios no te quiere tener así. Porque hemos aprendido que Dios quiere que te vaya bien. Y lo único que te pide es que tú hagas la parte que a ti te corresponde, que es obedecer a sus mandamientos.
Ahora este joven dice que lo hubo malgastado y luego dice pasó hambre. Al no tener ya dinero, al estar lejos de casa, tampoco podía alimentarse. Siendo así, buscó trabajo y lo consiguió apacentando cerdos en una hacienda. Mire usted el contraste. Teniéndolo todo, una mesa llena de mucha comida, ahora por sus malas decisiones, tiene una gran necesidad. Tiene mucha hambre, ¿no? Y cuando uno tiene hambre, uno quiere, ¿qué busca? Saciarlo, ¿sí o no? De alguna u otra manera. Este muchacho que lo tenía todo, dice, tuvo que aceptar lo primero que se le vino como una propuesta de ayuda o socorro a su necesidad. ¿Y qué dice en Lucas capítulo 15, verso 15? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba de llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En otras palabras, el trabajo más indignante, el trabajo que nadie quiere hacer, lo tuvo que hacer este joven. Para un judío, cuidar cerdos era lo peor que podía haber. Porque el cerdo estaba considerado como un animal prohibido para los judíos. Y entonces imagínense, de tenerlo todo, ahora tener que hacer algo que a él no le gusta. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros por no haberle hecho caso a papá terminamos haciendo cosas que no nos gustan? Y sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Este joven tuvo que aprender, dice, no solamente a hacer un trabajo indigno, sino que dice que tenía tanta hambre que quería comerse lo que comen los cerdos. ¿Se han visto lo que comen los cerdos, no? Bueno, dice que eso querían comerse el joven. Pero que ni aún eso se lo permitían. Porque le habían dado más valor al cerdo que al joven. Hasta ese punto se degradó la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque fue irrespetuoso, o sea, desobediente a la voz de Dios. Ahora, ¿Dios quiere eso? Dios no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no nos apartemos de su presencia. Pero a veces es necesario que la persona toque fondo. En otras palabras, que aprenda en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la escasez, que valore lo que hay en casa. En muchas ocasiones yo me he ido de mi casa a temprana edad. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, que a los 16 años, y ya estaba terminando el colegio, voy terminando los 16, ni bien salí, cogí mi mochila y me ofrecieron un trabajo en Barranca. Me dijeron para que vayas a administrar un grifo. 16 años, ¿tú crees que vas a ir a administrar? Pero tú, como eres joven, ¿qué haces? Te la crees, pues. Así que llegué a Barranca, me dieron un hospedaje, todo muy bonito, ya me enseñaron el local donde yo supuestamente lo iba a administrar, que estaba en una construcción, y en eso veo que están haciendo un cuarto de quincha. La quincha, que es caña, barro, ¿no? Con bastante hierba y humedad. Y una vez que terminaron eso, me dijeron, el hospedaje se acabó, ahora tienes que irte a vivir a ese cuarto. Todo húmedo, todo eso. Yo voy, pero si en la casa de mi papá, ¿no? Segundo piso, cemento, paredes terrajeadas, luz, ¿no? Voy a estar en ese lugar a oscuras, con velas, húmedo. Pero estaba solo. Cerca de Lima, pero sin tener recursos para regresar. Así que cada tarde, después de que pasaba un día, lo único que me quedaba era irme a la plaza que estaba cerca de la playa, irme al mirador, y ahí sentarme y mirar, ¿no? Y añorar lo que había dentro de casa. Me fue necesario tener esa experiencia para poder luego regresar en la primera a mi casa y decirle, papá, ya no me voy nunca más. Pero a veces Dios nos permite tocar fondo para poder aprender. Y yo le doy gracias a Dios porque, al igual que esa historia, este joven tuvo la oportunidad de poder recapacitar. Tuvo tiempo. Pero hay muchas personas que no tienen tiempo.
Y ya cuando quieren muchos recapacitar, ya no hay vuelta atrás. Yo quiero que usted considere esto. Yo no sé en qué situación está usted con su relación con Dios. Pero si el Señor está hablando es porque Dios quiere hablarle a algunas personas en específico. Y lo que Dios te está diciendo, todavía estás a tiempo. Vuelve a casa. Pero vuélvete de todo tu corazón. Dios no nos quiere ver a ser derrotados, caídos, porque para eso Jesucristo no pagó un precio. Jesucristo pagó el precio para ver que nuestras vidas sean transformadas y usted y yo podamos vivir a la altura de lo que Dios dice en su palabra. Pero lo que a la luz de la palabra hemos aprendido hasta este momento es que necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos dejar de irrespetar a Dios a través de la desobediencia. Vamos a entrar en un nuevo tiempo este 2025. Pero no va a ser un tiempo fácil, va a ser un tiempo más difícil. Y en medio de tiempos más difíciles necesitamos de hombres y mujeres que vivan más consagrados a Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades nuestras para la gloria suya. Así que, iglesia, el día de hoy yo quiero que usted medite en lo más profundo de su ser y tenga usted esta reflexión dentro de usted. Definitivamente, este joven tuve la oportunidad de aprender con lágrimas esta lección. Pero lo bueno de todo esto que nos deja esta historia es que él pudo meditar. Al igual que ese joven, hay muchos cristianos que han abandonado la casa de Dios, creyendo que les va a ir mejor. Y hay otros que están aquí. Por eso le digo, si se va a molestar, no se moleste conmigo, moléstese con el Señor. Pero hay otros que están aquí, dice el Señor, que a pesar que están aquí, están lejos de casa. Porque su corazón está lejos del corazón del Padre. Por eso que lo irrespetan, dice, desobedeciendo sus mandamientos. Pero pronto, dice, muy pronto, muchos con lágrimas se percatarán que la única y verdadera realidad es que lejos de la casa de su Padre no hay nada bueno. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿en qué se evidencia nuestro amor a Dios? Que si yo estoy en Él, yo voy a dar ¿qué cosa? ¿Mucho? ¿Mucho? Y ahora les pregunto, ¿dónde está nuestro fruto? Estamos terminando un tiempo, cerrando una etapa, y yo creo que Dios está abriendo su corazón para la iglesia. Iglesia, prediquemos el Evangelio en serio, porque todavía estamos a tiempo. Quiero que usted medite en lo que Dios está hablando. Todavía hay tiempo. Pero comienza con nosotros, la iglesia, los que estamos aquí reunidos. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Y si hay que reconocer algo, yo quiero que usted siga leyendo la historia en su casa, el Evangelio de Lucas. Si hay que reconocer algo, hagámoslo. Porque no se olvide, iglesia, que tú tienes un Padre que te ama, que tienes un Padre que quiere bendecirte y que tienes un Padre que te ha dado autoridad para que tú puedas hacer aquí en la tierra lo que Él ha planeado desde el cielo. Pero la única forma es obedeciéndole. Póngase de pie.
Quiero que sepas que hoy tu Padre Celestial te dice, vuelve a casa, pero vuélvete de todo tu corazón, con un corazón constricto y humillado, para que nunca más dejes este lugar seguro. No hay lugar más seguro que el estar en la presencia de Dios. No hay lugar más seguro. Y si este mensaje ha sido para ti, el Padre te dice, vuelve, vuelve. Cierra sus ojos. Si usted quiere que oremos por usted, hágame una señal con su mano ahí. Amén. 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 Padre, te doy gracias, porque tu amor se sostiene en la capacidad de tu palabra, Señor Dios. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tu amor para con nosotros tampoco cambia, Señor Dios. Gracias. Porque tú, Señor, estás expectante a lo que está ocurriendo el día de hoy en medio de nuestra vida, en medio de las decisiones que estamos tomando. Señor, yo te pido que mires, Señor, a tus hijos y a tus hijas pródigas, que han decidido, Señor, reflexionar y meditar y decir, vuelvo a casa, vuelvo a mi lugar seguro, vuelvo a mi refugio, vuelvo a tu presencia, Padre, a ese lugar de donde nunca debemos salir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú estás redarguyendo en esta hora. Tú estás levantando en esta hora, Señor Dios. Como dice tu palabra, Señor, tú estás mudando pensamientos, corazones, Señor Dios. Y estás constituyendo hombres y mujeres de Dios. Gracias, Padre. Porque en lo espiritual, Señor Dios, podemos discernir tu obra, Señor Dios. Lo que tú estás haciendo en medio de esta congregación, Señor Dios, ha sido un tiempo de preparación y es un tiempo de capacitación. Porque el dunamis tuyo, Señor Dios, Señor, lo que veremos a partir de este 2025 serán, Señor, los cielos abiertos y la gloria de Dios descendiendo en medio de la vida de tus siervos, Señor Dios, atrayendo a multitudes, Señor, a tus pies. Porque eres tú el que tiene que ser glorificado, eres tú el que tiene que ser exaltado, eres tú, Señor Dios. Porque he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando. Si abres la puerta, dice, yo entraré en él y haré morada en ti. Habrá alguien en esta mañana que quiera decir, Señor, heme aquí, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Habrá alguien que quiera invitar a Jesús a entrar a su vida.